Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa, por las pantallas de Canal 30 Loncomilla. En este nuevo capítulo le acompañamos diariamente de lunes a viernes entre las 4 y las 5 de la tarde, una cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Puede participar con nosotros a través del facebook.com/Canal 30 Oficial, visitando nuestra web www.canal30.cl, llamándonos al 732561630 o exponiendo su caso, realizando su denuncia a nuestro WhatsApp, el +569 6864 8989, +569 6864 8989. Y es justamente que por una denuncia nos acompaña hoy María Tapia, madre de un niño que es acusado por un establecimiento de no poder desarrollar su actividad pedagógica debido a padecer hiperactividad. ¿Y por qué digo acusado por el establecimiento? Se le está negando la educación, es lo que nos ha dicho María, y por lo mismo queríamos saber un poco más acerca de esta situación que enfrenta su peque en el Colegio Sagrados Corazones de la comuna de San Javier. María, usted acusa a esta institución educacional de varias cosas. Le agradezco el tiempo y la gentileza que se ha dado para acompañarnos aquí en nuestro programa El 30 te ayuda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un caso bien complejo el que enfrenta a su hijo por su edad y a solicitud suya vamos a resguardar la identidad del niño, pero evidentemente él tiene un padecimiento, tiene un diagnóstico, hiperactividad, déficit atencional, pero eso también ha traído un revés en una casa que debería formarlo, ¿no? Claro. Cuéntenos un poco más de aquello, María. Bueno, lo que pasa es que esto comenzó en abril más o menos, cuando comenzaron con protocolo COVID, asistir como 2 horas más o menos al colegio por adaptación. Ya después en mayo alcanzó a ir como 1 o 2 semanas a clases normales y ya hubo una reunión con varios apoderados más que estaban como en la misma situación de conducta de sus hijos. Y a Mateo creo que fue el único niño que le asignaron 2 días para ir al colegio y en una primera instancia era 1 hora y media. Y esto porque yo fui a solicitar o a exigir que me dejaran que mi hijo fuera todo el día y toda la semana como correspondía. Pero aún así me dijeron que no podía porque o si no iba a estar con los otros niños que tenían la misma situación y me asignaron 2 días completos, pero estando yo con él en clase. María, es decir, usted tenía que estar permanentemente con su hijo en la clase, de forma telemática y presencial en el colegio también. Sí. Ya. ¿Y por qué tenía que estar usted en el colegio? Porque si Mateo presentaba alguna situación difícil, en la que no quisiera realizar la actividad o se saliera de la sala, tenía que ya estar yo apoyando, colaborando. Pero la realidad era que yo me preocupaba de Mateo. Correcto. Durante el periodo escolar. O sea, usted en el fondo cumplía la labor de un profesor. Claro. María, ¿y hace cuánto tiempo ya que se viene arrastrando este tema? ¿Solo por este año? Solo este año, claro, porque el año pasado por pandemia no estuvo en clase y no estaba en ese colegio tampoco. Entonces ya este año comenzó con la situación y para mí ha sido bastante triste porque yo nunca había visto que un niño asistiera 2 días al colegio. ¿Y qué pasa con los otros días, los otros 3 días? Los otros días tenía que quedar en casa. ¿Y no había No, claro, le enviaban las tareas que tenía que hacer en la semana, pero debido al tiempo no se podían hacer todas tampoco. ¿Y cómo lo hacían antes, cuando estudiaba en otro establecimiento? ¿Cómo era la mecánica ahí? Como le comento, fue en periodo de pandemia, entonces yo también estaba en casa. Ya. Y ahí se le enviaba la guía solamente a la casa. ¿Le han dado alguna explicación en el colegio respecto de esta medida? Sí, es una medida que tomaron ellos como colegio, que supuestamente es para ir ayudando a mi hijo a insertarse en el colegio, pero yo no lo veo así. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como que quieren que mi hijo se vaya del colegio. O sea, ¿usted cree que le están poniendo todas las trabas para que su hijo no continúe? Claro, eso es lo que yo pienso, por todos los hechos que han realizado,
Eso es lo que yo creo. ¿Y usted ha conversado con los directivos del colegio para conocer más detalles? He tenido 2 entrevistas con dirección y con el equipo completo, se podría decir, y claramente ellos no me van a decir porque no pueden decirme que necesitan que mi hijo se retire del colegio, pero yo creo que por todo lo hecho no me queda otra cosa que pensar, porque además de la limitación de clase, ya me están llamando todos los días para que lo vaya a retirar o para que vaya yo a ayudarlo. O sea, esto ya se ha tornado constante. Claro. O sea, en definitiva, su hijo no puede estar solo en el colegio. No, porque ellos no son capaces. Ya. ¿Y cómo es la relación de su hijo con sus compañeros, con los profesores? ¿Hay alguna relación? Claro, o sea, mi hijo es bien cariñoso, es súper cariñoso, pero debido a su estado de salud también tiene momentos de impulsividad, en los que cuando algo le molesta o se frustra, él solamente reacciona, o sea, eso eran momentos difíciles para él. Yo digo eran porque él ahora está con un tratamiento. Ya. Entonces ha cambiado bastante. Yo creo que un 90% porque el otro 10% por su hiperactividad. ¿Se ha moderado, dice usted? Claro. O sea, ahora uno dialoga con él, conversa con él, cosa que antes no se podía hacer. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico que él tiene? Hiperactividad con Ya. déficit de atención e impulsividad. Ya. Y ahora eso está bajo un tratamiento de especialista. Claro. ¿Hace cuánto tiempo ya que se está aplicando el tratamiento? Va a cumplir un mes. Ya. Un mes. ¿Y usted ya percibe un cambio importante? Sí. De hecho, como a las 2 semanas yo ya empecé a notar los cambios. ¿Y en el colegio ha habido algún cambio? Es que bueno, en el colegio me están llamando constantemente porque ellos no evidencian cambios. Ya. Y eso es lo que yo le he comentado, que yo encuentro súper extraño que en la casa, que cuando vamos a otro lugar se note y en el colegio no. Yo creo que simplemente ya se acostumbraron a llamarme a mí para que ellos solucionen el problema. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa usted las medidas que ha tomado el colegio para enfrentar el caso de su hijo? Yo siento que no son las medidas que corresponden. No, porque el llamar a un apoderado para que retire a su hijo a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, yo lo considero inaudito. Porque ellos son los que están encargados dentro del periodo escolar, entonces ¿por qué me tienen que llamar a mí para que yo solucione el problema? ¿Y usted que retire al hijo en el fondo? Claro, ahora ya no lo dicen porque yo lo he denunciado en varias ocasiones. Y aparte de eso vamos a instalar una demanda con abogado. Ya. Y yo creo que por eso ya no me están llamando para que lo retire, pero sí me están llamando para que vaya yo a intervenir. O sea, en el fondo, si no retiran a su hijo, que usted se quede por lo que queda de la jornada escolar, Claro, acompañando a su hijo, en la sala con los compañeros. claro. María, ¿y esto se ha tornado prácticamente constante? ¿Usted siente que hay una persecución en contra Sí. suya o de su hijo de parte del Sí, colegio? sí, yo lo siento porque incluso ahora hasta en las colaciones. Un día le mandé una leche con sabor a chocolate porque se supone que son con stevia, entonces no lo activa porque Claro. no tiene azúcar. Y no, me dijeron en la entrevista que no le enviara más leche con sabor porque eso lo activaba. Ya. Hasta ese punto. Correcto. María, ¿cuál es el horario de clases que tiene su hijo? De Mateo... Ay, Bueno. ¿se puede omitir eso? Sí, no se preocupe, continúe. Ya. El horario de clase de su hijo. El horario de clase de mi hijo es de 8 a 12 del día, De lunes a viernes. de lunes a viernes. No es jornada de la tarde. No, Ya. Y su hijo, en este caso, le toca estar todo ese rato y cuando no, la llaman a usted para que lo retire o si no, que usted se quede en el colegio acompañando a su hijo. claro. María, ¿y qué hace usted además? Yo estudio. Yo estoy estudiando en la universidad, entonces también los horarios me complican bastante. Pero más que nada, a mí me preocupa la situación de mi hijo, sus clases, su aprendizaje. Porque si usted me pregunta o le pregunta a él algo sabe súper poco.
Y eso podría ser también en parte por su condición de salud principalmente, ¿no? No por su condición de salud, porque él es un niño muy inteligente. O sea, lo atribuye al trato que le están dando al colegio. Claro, debido a que ha ido súper poco al colegio. O sea, 2 días a la semana durante casi la mitad del primer semestre. Es muy poco lo que puede aprender un niño, sobre todo que si sale de clase y no se preocupan de intentar que entre o de hacerlo entrar, no creo que pueda aprender algo. María, en el caso de su hijo, esta situación de que vaya 2 veces a la semana a clase solamente, ¿desde cuándo se arrastra? ¿Desde el principio mismo o ya cuando cree usted que en el colegio se percataron de la condición de salud de su hijo? No, lo que pasa es que para ellos no era algo de salud. Ellos en un comienzo solamente me insistían que era algo conductual. Ya. Y esto viene sucediendo desde mayo hasta entrar a las vacaciones de invierno. Ya. Ya después de las vacaciones de invierno tuve una entrevista nuevamente con la encargada de convivencia escolar, que querían continuar con la misma situación, ahora en el segundo semestre. Y porque yo no se los permití, yo me negué, Mateo, mi hijo está yendo a clases normales. María, ¿y esta situación usted la ha podido conversar quizás con el especialista que está siguiendo el tratamiento de su hijo? Sí, yo se lo comenté, de hecho el especialista le envió indicaciones al colegio. Ya. Y por lo que yo he visto no han seguido muchas de las indicaciones. ¿En el colegio existe algún área para poder trabajar con alumnos que tienen alguna capacidad distinta? ¿Sabe usted de aquello? Sí, tienen un pie, Ya. pero la respuesta que ellos me dieron es que no lo pueden ingresar porque no hay cupo. Porque no hay cupo. Porque no hay cupo. O sea, igual por un lado lo entiendo porque el Estado envía todo por cantidad de niños. Ya. Pero aún así ellos se tienen que preocupar de la situación de mi hijo, o sea, tienen que satisfacer sus necesidades. ¿Usted ha planteado esta situación con otros apoderados del curso, tratar de organizarse, buscar alguna solución antes de llegar a este camino legal que usted pretende seguir? Es que ¿O no hay considero que es relación? una situación personal ¿Ya? que no tendría que incluir a más apoderados, porque ya no, como que siento que no les competiría a ellos, o sea, es algo personal. De acuerdo. Porque ya lo he hablado con director, con inspectora, o sea, con todos los profesionales. Sí, ¿por qué se lo planteo? Porque uno supone, ¿no?, de que su hijo va a interactuar con algún compañero, con alguna compañera, en algún momento estos niños se van a dar cuenta de la situación, mira, a mi compañero le está pasando esto, esto y aquello, se lo pueden contar a algún papá o alguna mamá, y por lo mismo, tal vez que por ahí haya surgido alguna alternativa. Lo que nos comenta usted es bastante insólito, por decirlo menos. En ese sentido, podríamos decir de que dentro del curso no hay tampoco una red de apoyo hacia usted. Claro, es que... O hacia su hijo. Yo creo que es porque yo no lo he comentado. Ya. Porque fuera así, el curso es un curso muy unido, yo creo que lo comentara, al tiro tomarían alguna decisión o harían algo. Pero yo siento que no tengo que responsabilizar a otros en el tema, en el problema que está pasando mi hijo y yo. Usted decía Sería como egoísta. Usted decía que había conversado con directivos del establecimiento en 2 oportunidades. ¿Ha tenido la posibilidad tal vez de hablar con el profesor o profesora jefe que tiene su hijo? Sí, es que principalmente la profesora también está en el mismo pensamiento del director, Bueno, la educadora quiere mucho a Mateo, es muy cariñosa, siempre se preocupa, pero siento que no es suficiente. Ya. Perdón, para entender, está la profesora y tiene una asistente de la educación que también colabora con ella. Claro. Y esa es la educadora que usted dice que ha tenido un tratamiento mucho más cariñoso, más afectuoso con su hijo. Claro, es que mi hijo está en kinder. Ya. Entonces está la educadora y está la técnico. Y tiene una relación mucho más cercana con la educadora. Ya, correcto. Si yo del trato no lo puedo negar, que es algo, es muy bueno el trato que hacen ellos, pero yo me preocupo más por el tema de la asistencia, del que me estén llamando todos los días y de que cuando no me llamen me tengan en entrevistas de 1 media hora.
y sea siempre lo mismo. ¿Cuál es su principal temor, María? O sea, no es temor. Yo quiero que mi hijo vaya a clases como un niño normal que es. Incluso en una oportunidad yo estaba en una sesión con psicólogo de mi hijo, porque aparte de todo lo estoy llevando a psicólogo. Psicólogo infantil. Claro. Y me llamaron para decirme que mientras mi hijo no fuera a neurólogo, que no lo llevara si no fuera acompañado. ¿Cómo usted le dice eso a una apoderada? O sea, ¿con qué cara le digo yo que no lleve a un niño al colegio? O sea, ¿usted siente de que el trato que ha recibido usted y su hijo no han sido lo suficientemente pertinentes o atinados que esperaría una condición así? Claro. Ya. Bueno, y usted también nos decía, tomando la determinación de presentar acciones contra el establecimiento que nos resultan responsables. ¿En qué va eso? Bueno, la demanda es por persecución, porque como le comento, ya yo estoy cansada. O sea, me llaman todos los días y todos los días Mateo hace algo malo. O sea, incluso yo le he dicho en las entrevistas, pero ustedes se preocupan siempre de la educación de los demás niños, de que los demás niños puedan recibir la educación, de que los demás niños no reciban golpes o cualquier cosa, pero ¿en qué momento ustedes ponen la cara por algo que le ha pasado a mi hijo? Y que yo he estado y he visto. Ustedes me han dicho a mí, mamita, disculpe, no fue la intención del niño. Son niños en el fondo. Yo creo que todos los niños en algún momento van a pelear. Sería algo que no sería normal en un niño, o sea, están en la edad de ser egocéntricos, de que quieren siempre ellos su turno, o sea... Que siempre están en búsqueda de la atención total, claro. En el fondo. ¿Cómo lo hace usted en la casa con su hijo? ¿Cómo enfrenta esta situación? ¿Cómo enfrenta también el proceso de enseñanza y aprendizaje de su hijo, considerando esta dificultad que hay dentro de la sala? ¿Cómo lo hace usted en la casa? Bueno, lo que pasa es que como es hijo único, él tiene todo el tiempo, toda nuestra atención. Nosotros nos damos el tiempo que mi hijo se merece para realizar las actividades. Buscamos maneras para que le llamen la atención, lo incentivamos, le ofrecemos premios. O sea, premios no siempre puede ser algo material. A un niño un beso, un abrazo, sí, claro, lo emociona. Entonces, eso es lo que yo siento que en el colegio no hacen. O sea, falta ponerle un poquito más de empeño, sí, según usted. Sí. Más dedicación en torno al trabajo de enseñanza y aprendizaje en este proceso tan especial de su hijo. Sí, porque lo que más me dicen ellos es que tienen un personal calificado. Entonces, si tienen un personal calificado, ¿por qué no son capaces de convencer a un niño? Un adulto, ¿cómo no va a ser capaz de convencer a un niño? María, ¿y qué la llevó usted a inscribir a su hijo en este establecimiento, antes de llevarse esta decepción que usted califica? Mire, lo que pasa es que era la última opción. Ya. Como comprenderán, ahora uno no tiene derecho a elegir el establecimiento de los hijos, pero quedó en ese colegio y si no quedaba en ningún otro colegio no lo iba a dejar yo sin educación. Pero si yo pudiera elegir el colegio de mi hijo, créame que yo lo cambiaría de ahí. Ni siquiera lo habría postulado a ese colegio. ¿Hay alternativa? ¿Hay alguna opción para poder cambiarlo? Sí, lo volví a postular, de hecho, al colegio que yo quiero que quede, pero, o sea, si pudiera hablar con alguien del Ministerio de Educación y que me dijera, yo puedo gestionar el traslado de su hijo al colegio que usted quiere, créame que yo estaría muy contenta. María ha buscado la posibilidad de poder plantear su inquietud, le agradecemos que la comparta aquí en nuestro programa, pero de acercarse, por ejemplo, a la Superintendencia de Educación, que es el ente que fiscaliza el cumplimiento de todos los procesos de los establecimientos educacionales, considerando además de que a diferencia del resto de los colegios de esta comuna, el colegio donde tiene a su hijo usted es particular subvencionado.
Claro, ya he ido a la superintendencia ¿Y qué le han dicho? en 2 ocasiones. ¿Qué le han dicho? Me dicen que pueden hacer que ellos cambien de opinión, pero no los pueden obligar. ¿No lo pueden obligar? No los pueden obligar. Ya. ¿Y qué piensa usted de esa respuesta? Yo considero o sea, ¿para qué existen fiscalizadores? Si no pueden hacer que un colegio actúe de una manera como corresponde. María, sabemos que usted ya está cansada, hay una serie de situaciones que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo que la complican a usted, que complican a su hijo, que también rayan en lo insólito, de acuerdo a lo que usted nos ha relatado. ¿Usted espera que en algún momento, y pese a que va a presentar una acción legal contra este establecimiento, espera que quizá en algún momento, en lo que queda del año tal vez, su hijo no sufra más de esta situación o que otros niños no se vean afectados por esto? Eso es lo que me gustaría y principalmente eso fue lo que me motivó a venir a esta entrevista, que ya por último, si lo está pasando mi hijo, evitar que lo pase otro niño, porque quizás a cuántos niños más le han hecho lo mismo y quizás no han sido capaces de darlo a conocer. Que ha habido mucho silencio, que quizás se ha ocultado aquí. Claro. María, ¿cuál es su pensamiento en este momento del colegio? No, yo lo encuentro el colegio súper malo. Ya. La educación, en el contenido, nada que decir, pero en cuanto a la manera que ellos actúan o intentan resolver los problemas, yo lo considero que no es bueno. O sea, mire, la directora en una reunión que tuve me dijo, a mí una denuncia no me va a intimidar. ¿Qué palabras son esas? O sea, la intención de una denuncia no es intimidar a nadie, es tratar de lograr una justicia. O sea, si yo quisiera intimidar a la directora, podría utilizar muchas maneras que no debo de utilizar. Eso para mí es una intimidación. O sea, ¿usted cree que en el colegio están interpretando esta acción que busca, por su parte, naturalmente, salvaguardar la situación de su hijo, pero para ellos es una determinación intimidante de parte suya? Quizás me tomen como un apoderado problema incluso. ¿Usted está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, María? Si es por mi hijo, sí. María, ¿y cómo va el trabajo también en la casa? Si bien es cierto, estamos hablando de un niño que tiene hiperactividad, déficit atencional, pero ¿cómo es la relación con el resto de la familia, con el resto de los integrantes, abuelos, primos, tal vez, sobrinos suyos, no lo sé? Es una muy buena relación. Usted le nombra a algún primo y él se vuelve loco. O le digo, hijo, vamos a la casa de la tía, y él al tiro me dice que sí. Y hace caso, o sea, ahora obedece. Así como le comento, el que quizás no les obedezca en el colegio sea porque ellos lo permiten. Porque ellos dejan que Mateo haga lo que quiera. O sea, en el fondo, si usted logra observar que existe un compromiso de que alguien le entregue la dedicación y la atención requerida, su hijo va a aprender, su hijo se va a portar bien y todo va a estar en orden, por decirlo así. Sí. Bueno, María, solo nos resta agradecerle el tiempo y la gentileza que ha tenido usted para venir a nuestro programa, exponer la situación que afecta a su hijo con este establecimiento y bueno, desde ya ofrecerle nuestra pantalla, naturalmente, para que nos vaya relatando en una próxima oportunidad, si usted lo tiene a bien hacerlo así, en qué condición va el proceso de denuncia contra este establecimiento. Nosotros también, por nuestra parte, intentaremos conocer la opinión del colegio para saber qué es lo que ellos piensan respecto de la situación, pero evidentemente preocupa saber que, desprendido de lo que usted nos comenta, de que existe una situación de un trato que no sería el más adecuado en este caso y que estaría atentando contra el proceso de enseñanza y aprendizaje que un niño tan pequeño que está en una etapa de evaluación que recién comienza en su vida, esté contando también con estas dificultades. ¿Esperaría usted que esto cambie entonces? Sí. ¿Qué le diría al resto de los apoderados de ese colegio?
¿O qué le diría al colegio? Bueno, que cambien la forma de actuar, de resolver los problemas, que hay muchas maneras. O sea, no necesariamente para que un niño se inserte tengan que llamar a la mamá para que esté todo el tiempo con él o para que lo retire. Sí, eso es lo que más me preocupa, que él pueda estar en su periodo escolar y le puedan dedicar el tiempo necesario. Yo no le estoy pidiendo que lo inscriban sí o sí en el PIE, no, si no hay cupo yo lo entiendo. Yo lo que quiero es que mi hijo aprenda. Porque si fuera que yo no quisiera que estuviera en el colegio, yo le pagaría a alguien para que estuviera en la casa. Y así yo me ahorraría todos estos problemas, que también me ha traído problemas de salud a mí. Yo estoy desarrollando crisis de pánico, o sea, me he tenido que retirar de la universidad por los mismos problemas. O sea, la situación ya está llegando a su límite Sí. en este caso. Y esto le está trayendo consecuencias a usted. Claro, o sea, si nos ponemos a pensar desde abril que estamos con esta situación, yo creo que ya es mucho. ¿Qué estudia o estudia usted? Servicio social, ¿Dónde? en el Santo Tomás, en Talca. Correcto. ¿Y ahí le han tendido la mano tal vez algunos compañeros, Sí, profesores? por supuesto yo he podido hablar con mis profesores sobre la misma situación y hasta ellos no lo pueden creer, porque nunca se había visto que un colegio hiciera esto. Un colegio en el fondo evite hacerse cargo de la enseñanza del niño y tenga que llamar a la apoderada para que lo acompañe el resto de la jornada de clase. Claro, o sea, la educadora interviene cuando a mí ya me ve así como cansada porque mi hijo no quisiera hacer la actividad o se frustre, pero ahora las veces que he ido ahora después del tratamiento, me he demorado, pero lo he logrado. Porque he buscado la manera para convencerlo. Y eso es lo que ellos no hacen, por lo menos cuando yo he estado. Y si yo no estuviera, también lo lograrían. Pero no hay un ejercicio previo que llegue a eso. No, ellos se justifican que lo intentan, que llaman a todo el personal, se turnan, pero es que si fuera así, ¿cómo un niño no se va a lograr convencer? Usted puede convencer a un niño hasta con un dulce de 10 pesos. Sí, claro. Sí, claro. Pequeños premios, ¿no? Claro. Por las metas que pueden ir Hasta alcanzando. una carita feliz. Claro. Claro, a veces los niños se ponen muy inquietos porque quieren el timbre con la carita feliz en la mano, que es como el reconocimiento de que lo hizo bien, como la Claro. estrellita del día. Y eso no está. Ese incentivo es el que no está en el curso de su hijo. Sí. Sí lo han felicitado en ocasiones por cosas que él ha hecho, pero yo creo que recalcan más lo que él no ha podido lograr. ¿Y qué dice su hijo todo esto? ¿Entiende lo que está sucediendo? Es un niño muy pequeño. Mire, ¿Pero tiene alguna noción, él alguna perspectiva? antes no decía nada, pero ahora que está con el tratamiento a mí me ha llegado a dar pena, porque él me conversa y me pregunta, mamá, yo me tengo que tomar mi remedio para hacer caso. Ahora voy a poder ir al colegio. Un día me dijo, mamá, yo me voy a portar bien para poder ir al colegio. O sea, si su hijo no se porta bien no es porque no quiera, es porque Claro. tiene una patología médica que está acreditada, está certificada y hay un procedimiento que se está siguiendo y un tratamiento consigo. Un tema bien complejo. Claro. Bien complejo. Y en el colegio siempre están buscando algo. ¿Sí? Siempre están buscando algo. No sé, por ejemplo, que me hayan llamado. Hoy día me llamaron para que fuera porque mi hijo no quería entrar a la sala y porque supuestamente dijo un disparate. Ya. Le dijo un disparate a la educadora. Ya. Y que quieran que yo vaya a estar con él para yo resolver ese problema, pucha, ¿cómo? Si yo estoy en clase. Cuando debería ser el colegio el que lo resuelva. Claro. Los propios
Yo puedo resolverlo en la casa, conversar con él, pero no puedo estar yendo cada vez que ellos me llamen. O sea, si yo fuera una mamá soltera que tuviera que trabajar y alimentar a 2 niños más aparte de él, ¿cómo lo hago? Dejo de darle comida a los otros 2 hijos, dejo de trabajar para poder acudir a donde está mi hijo. O sea, su crítica apunta a que el sistema metodológico del establecimiento no sería el más adecuado para un niño en la condición de su hijo. Claro. Bueno, María, gracias por venir, por exponernos esta situación que la compromete a usted, a su hijo y al colegio donde asiste, el Sagrados Corazones de San Javier, ¿no? Sí. Y donde espera usted también que exista un mejor trato del colegio hacia su hijo, hacia usted, y obviamente en caso contrario se va a ver condicionada a presentar acciones contra el establecimiento. Bueno, nuestro cariño para su hijo y ojalá que esta situación se pueda resolver por el bienestar suyo, de su hijo, y que también se pueda buscar una solución a la altura de las circunstancias y que no traiga consigo represalias, que puede ser quizás el mayor riesgo de esta situación. Sí. Bueno, María, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bien, María Tapia, madre de un niño que cursa un nivel preescolar en el Colegio Sagrados Corazones de la Comuna de San Javier. Ya lo decía nuestra invitada, que es una situación bastante compleja. Su hijo fue diagnosticado con hiperactividad y déficit atencional. Está siguiendo un tratamiento. Está debidamente acreditada esta situación ante un médico especialista. Sin embargo, en el colegio al cual asiste este niño, no se han encontrado tampoco con una respuesta que sea lo suficientemente a la altura de las circunstancias y han tenido que llamar recurrentemente a la madre para que vaya a verificar la condición de su hijo y reduciendo también las jornadas de asistencia a tan solo 2 por semana. Una semana tiene 5 días, las clases van de 8:30 a 12:30 y solamente puede ir 2 veces a la semana según el criterio establecido por este colegio particular subvencionado. La respuesta que le han entregado desde la Superintendencia de Educación no ha sido satisfactoria y esto está obligando a María a presentar acciones contra el establecimiento. Vamos a seguir monitoreando esta historia, vamos a seguir dialogando con María, vamos a intentar también conocer la versión del colegio para entender el contexto completo de esta situación y evidentemente si usted está viviendo una situación parecida, no necesariamente en este colegio, pero sí en otros establecimientos o bien en el mismo establecimiento ya mencionado por María, por favor acérquese a nosotros. 73-256-1630 es nuestro teléfono, 73-256-1630 o bien, por cierto, a través del WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989. Y por cierto, también acudir a un especialista para que pueda evaluar la condición de su hijo o de su hija y de manera tal también de solicitar que en el colegio al cual asiste algún niño que enfrente alguna condición así, puedan tomarse las medidas que en el fondo contribuyan a mejorar su estadía académica, que esto no impacte en su proceso de enseñanza y aprendizaje y no sea calificado tal vez como niño problema. Hasta las 5, con el 30 te ayuda por las pantallas de Canal 30 León Comilla. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros hasta las 5 por las pantallas de Canal 30 Loncomilla en el 30 Te Ayuda, un programa pensado en sus necesidades. Intentamos también satisfacerlas todas y, por supuesto, sus denuncias, sus comentarios, sus opiniones, también los puede hacer llegar aquí a nuestro programa. 73-256-1630 de lunes a viernes en horario de oficina, 73-256-1630 y lo mismo también a través del WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989 para que nos pueda escribir en nuestra plataforma de mensajería instantánea a objeto de comentarnos lo que está ocurriendo en su barrio, en su sector, con su familia, en alguna situación como la que comprometía a María y a su hijo, lo que sucedía también con los vecinos de Orilla de Maule, recordará usted de la Villa Don Sebastián, donde 2 familias perdieron absolutamente todo a consecuencia de un violento incendio
Y por cierto, todas aquellas situaciones que naturalmente crea usted que merezcan convenientemente aparecer en nuestra pantalla, de San Javier, de Villalegre, de Talca, de Maule, de Hierbas Buenas, de Linares. Intentaremos ir y si no es posible, los invitaremos por supuesto que vengan a nuestro estudio central, aquí en Tacna 1212, en pleno corazón de San Javier de Loncomilla, frente a la Plaza de Armas. Vamos a continuar con un segmento nuestro que está enfocado directamente a la salud y la calidad de vida de las personas. Y esta información va directamente asociada a una temática que involucra a un amplio sector de nuestra audiencia, los adultos mayores, la tercera edad, los más grandes. Y por lo mismo también es importante conocerla. Estamos avanzando a pasos agigantados a un proceso de mayor envejecimiento poblacional. Las tasas de natalidad han disminuido de forma progresiva, no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y el contexto indica que de aquí al 2050 prácticamente 3/4 del mundo vamos a estar enfrentando la tercera edad ya en ese entonces. Y por lo mismo es importante verificar algunos adelantos sumamente significativos. Uno de ellos, fíjese que dice relación con que científicos chilenos han creado un innovador sistema para detectar el Alzheimer a través de nuestros ojos. Sí, sin mayor afán que ese, observar, pero obviamente con una metodología mucho más específica. Un grupo de científicos de nuestro país creó un innovador método para la detección del Alzheimer a través de un análisis realizado en la respuesta de los ojos a una serie de estímulos visuales. Mirando algo, los ojos tienen algún tipo de reacción. En el estudio publicado en la revista prestigiosa Nature, un grupo multidisciplinario de investigadores de diversas universidades de nuestro país han usado mediciones matemáticas para poder detectar la enfermedad neurológica mediante el movimiento de nuestros ojos, que dicen ser la vitrina del alma, ¿no? Utilizando la teoría de que la retina podría dar las primeras señales bioquímicas de la enfermedad, su actividad eléctrica puede insinuar cambios fisiológicos relacionados con el mal de Alzheimer, según explicaron los autores de esta técnica que ha sido desarrollada a nivel académico. Sin embargo, hasta ahora no estaba muy claro cómo la enfermedad afectaba a la electrofisiología retiniana, ni cuáles eran las herramientas más adecuadas para detectar posibles modificaciones al comportamiento. Para poder detectar el Alzheimer a través de los ojos, los científicos iniciaron el estudio empleando ratones alterados con un modelo animal de la enfermedad. Es decir, le implantaron el Alzheimer a un grupo de ratones de experimentación. De estos se registraron las respuestas microelectroretinográmicas a estímulos visuales de diferente naturaleza de las retinas de roedores, jóvenes y adultos. Para estimular la complejidad de las señales, vamos a aterrizar un poquito el lenguaje, se usa un enfoque de entropía multiescala. ¿Qué significa esto? Calcula la entropía en varias escalas de tiempo mediante el procedimiento de granulación gruesa, el grosor de la retina. Mediante este registro y análisis se descubrió que las retinas más jóvenes tenían respuestas más complejas a los estímulos visuales, mientras que los ratones que tenían pérdida de complejidad a la hora de responder a un estímulo estaba enlazado con el envejecimiento y la enfermedad, lo cual puede tener implicaciones significativas para el diagnóstico temprano del Alzheimer. Los científicos esperan que este método pueda ayudar y ser aplicado en algún minuto en seres humanos para detectar de una manera mucho más precoz la presencia o no de algunos factores que puedan incidir en el Alzheimer en una persona, poder detectarla a tiempo y mitigar sus consecuencias. Recordemos que este mal es hasta ahora irreversible. De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 2020, 50 millones de personas en el mundo mantenían el diagnóstico de demencia senil o Alzheimer. Entre un 60 y un 70% del diagnóstico justamente era mucho más complejo. Incluso el organismo pronostica que de aquí al 2030, en tan solo 8 años, por no decir 7 años y 3 meses, la cifra alcance los 82 millones de pacientes. ¿Hay que hacer algo para mitigar esta situación? Indudablemente. Y es por ello que es muy trascendente que existan instituciones académicas, particularmente de nuestro país. Varias son las instituciones y sus centros de estudio que están analizando esta temática en búsqueda de una solución. De hecho, hay algunos antecedentes que han quedado graficados de la siguiente manera. Mire.
En la medida que pasa el tiempo, enfrentamos las consecuencias del envejecimiento. Nuestros cuerpos cambian, así como lo que podemos hacer con ellos. Nos salen canas y la piel se nos arruga. Nuestra visión y escucha pueden deteriorarse. Perdemos agilidad física y podemos olvidar ciertas cosas, como dónde dejamos las llaves o los anteojos. Y aunque la mayoría de nosotros tendremos una vejez con los achaques que conlleva, una parte de la población tiende a presentar un envejecimiento con afecciones más graves, como las que genera la enfermedad de Alzheimer. Pero, ¿qué sabemos del Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible, que recibe su nombre por el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer, quien describió por primera vez los síntomas de una paciente llamada Auguste Dieter a principios del siglo XX. ¿Y cuáles son los síntomas? Al ser un tipo de demencia, implica manifestaciones de deterioro cognitivo, como pérdida de habilidades mentales, el pensamiento y la memoria, afectando la capacidad de aprender cosas nuevas. Además, trae trastornos conductuales que dificultan la realización de actividades cotidianas, como vestirse, cocinar o mantener una conversación. La enfermedad de Alzheimer no pega de repente. El deterioro es progresivo y se va dando por fases, y no todas las personas transitan por estas etapas de la misma manera, pero la forma en que transcurre la enfermedad es predecible, pues en las primeras etapas no se presenta deterioro cognitivo o solo es muy leve. Se presentan fallos de la memoria, como el olvido de ciertas palabras conocidas, los lugares donde se ubican los objetos o los nombres de personas que recién conocen. Luego ocurren fases de deterioro cognitivo moderado, en donde se manifiestan dificultades para la realización de cierto tipo de cálculos y tareas complejas, y se empieza a necesitar ayuda para llevar a cabo actividades cotidianas. En etapas severas, el deterioro de la memoria sigue empeorando y ocurren cambios en la personalidad, en el estado de ánimo, y se presentan cambios de humor. Además, se pierde la capacidad de contactar con el entorno, se afectan las funciones del lenguaje y el control motor. Las personas en estas últimas fases requieren ayuda en las actividades de cuidado e higiene personal. Pero, ¿qué causa el Alzheimer? En la actualidad, las causas del Alzheimer no han sido determinadas completamente, y aunque se han propuesto diversas hipótesis, la más aceptada hasta el momento es la que plantea que la muerte neuronal es debida a la acumulación en el cerebro de dos proteínas: la beta-amiloide, que forma unas placas en los espacios de las células que impiden la comunicación entre las neuronas, y la proteína tau, que forma unos ovillos que se acumulan dentro de las células neuronales y desintegran los microtúbulos de las neuronas. Parece ser que la beta-amiloide se produce primero, lo que fomenta la aparición y la diseminación de tau, y que es esta última la que destruye las células nerviosas, lo que afecta la memoria y las funciones cognitivas. ¿Y es posible prevenir el Alzheimer? La evidencia parece sugerir que lo recomendable, como se hace al prevenir otras enfermedades, sería adecuar las condiciones para la llegada a la vejez de una mejor manera. Por eso se aconseja llevar un estilo de vida saludable, tener prácticas que cuiden nuestro corazón y mantengan nuestra presión arterial estable, evitar el estrés y la diabetes. También se ha señalado que realizar actividades mentales estimulantes como la lectura podrían reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. La salud emocional también es importante. Se ha considerado que la depresión, la ansiedad y tener pensamientos negativos por largos periodos de tiempo podrían ser factores de riesgo relacionados con la aparición del Alzheimer. Por lo tanto, parece pertinente buscar ayuda psicológica, profesional y científica para tratar cuadros depresivos y ansiosos. La terapia psicológica ayuda a estructurar mejores estrategias para reconfigurar esas formas negativas de pensar. Una de esas estrategias podría ser la práctica de la meditación. ¿Existe una cura para el Alzheimer?
Desafortunadamente, hasta ahora no existe una cura para esta enfermedad, pero se han explorado opciones de tratamiento, pues estudios realizados con ratones sugieren que la oxitocina, considerada como la hormona del amor, generadora de vínculos como la confianza y la generosidad entre personas, e incluso con otras especies como nuestras mascotas, parece tener efectos positivos en evitar la acumulación de la proteína beta-amiloide y así mejorar la comunicación entre las neuronas. Al mismo tiempo, se están investigando tratamientos alternativos en los que inhibir ciertas enzimas podría detener el desarrollo de la enfermedad. Mientras los estudios e investigaciones intentan hallar las posibles causas y potenciales tratamientos de la enfermedad, no debemos olvidar que vivir con este padecimiento no es fácil y tiene un gran impacto también en quienes le rodean, especialmente en su entorno familiar. Este aspecto ha sido muchas veces invisibilizado, pero recientemente se ha hecho presente la importancia que tienen los cuidadores y los impactos negativos en la salud de los mismos, pues el cuidado y la atención de una persona enferma de Alzheimer conlleva a menudo a la aparición de problemas como malestar general, alteraciones del sueño y úlceras, además de problemas psicológicos y emocionales como la tristeza, irritabilidad y depresión. Asimismo, el impacto puede presentarse en dimensiones sociales y económicas. El cuidador a veces tiene que estar al pendiente las 24 horas del día, lo que le impide trabajar y obtener ingresos, mientras que los materiales y medicamentos que el enfermo necesita conforme avanza la enfermedad son cada vez mayores. Con frecuencia hay una falta de comprensión y conciencia de la enfermedad de Alzheimer y su impacto. Eso puede causar estigmatización y generar obstáculos para que las personas acudan de manera oportuna a los servicios de diagnóstico y atención. Te sorprenderá saber que la enfermedad puede empezar incluso 20 años antes de que aparezcan los síntomas. Por eso, una atención temprana permitirá mejores estrategias de afrontamiento e intervención. Entonces, debemos promover información acerca de la enfermedad, ser empáticos con quienes la padecen y con sus cuidadores. Hay mucho que sacar en limpio respecto de este tipo de instancias y evidentemente que otorgar la mayor comodidad posible para nuestros adultos mayores es fundamental, sobre todo para validarlos en el último tramo de su vida, entender lo que tantas veces hemos comentado aquí en otros espacios del canal, respecto de que luego de completar el periodo laboral activo, a los 60 años en el caso de las mujeres y a los 65 en el caso de los varones, viene la jubilación, júbilo, que viene de alegría. Pero bien sabemos que en Chile llegar a la jubilación es prácticamente pasar más tristezas que alegrías, sobre todo desde el punto de vista económico, con una materia que también desde la mirada de las pensiones debería modificarse. Eso por un lado. Pero desde lo que significa la prosecución y entrega de herramientas médicas que entreguen una mejor calidad de vida a las personas que enfrentan el último tramo de la vida, es fundamental. Por ejemplo, un medicamento creado por una farmacéutica japonesa demostró disminuir en un 27% el empeoramiento de los síntomas del Alzheimer, luego de un estudio realizado a más de 1.700 pacientes. Los resultados, que parecen estancar el progreso de la enfermedad neurodegenerativa, se dieron tras un lapso de 1 año y medio desde la administración de ese tratamiento. La farmacéutica japonesa Eisai anunció que la fase final del estudio que estaba realizando con un fármaco experimental para tratar el Alzheimer ha arrojado resultados positivos a la hora de ralentizar el empeoramiento de la enfermedad, ponerle coto, frenarlo. Eisai publicó los resultados del ensayo clínico, la tercera y última fase de su análisis sobre lecanemab, un nuevo tratamiento para la enfermedad neurodegenerativa que ha estado investigando junto a la farmacéutica estadounidense Biogen. El ensayo clínico comenzó en marzo de 2019 y participaron 1.795 personas de Japón, Estados Unidos y Europa con algún deterioro cognitivo cercano a la demencia leve o Alzheimer en estados tempranos, como anomalías de beta-amiloide, un péptido clave en su desarrollo confirmadas.
Bueno, los pacientes fueron divididos en dos grupos. A los integrantes de uno se les administró el fármaco una vez cada 2 semanas durante 1 año y medio, mientras que al otro se le dio un placebo con el fin de investigar los cambios en sus funciones cognitivas. Tras estos 18 meses de investigación, el grupo tratado con lecanemab presentaba una disminución en un 27% en el empeoramiento de los síntomas comparado con el que recibió el placebo, y ya a partir de los 6 meses el tratamiento mostró cambios estadísticamente significativos en la evolución cognitiva según los resultados del estudio. O sea, un fármaco japonés podría frenar el deterioro cognitivo asociado a pacientes que enfrentan el mal de Alzheimer. Estudios que evidentemente pretenden impactar favorablemente la calidad de vida de nuestros adultos mayores, de nuestras adultas mayores, a objeto de entregarles las mejores posibilidades, pero hay una deuda pendiente: elevar y mejorar las pensiones en el último tramo de la vida para tener un mejor pasar, y evidentemente que valorar y respetar las canas y la experiencia para integrarlos de una manera mucho más activa en nuestra sociedad, y que llegar al final sea también una mirada, tal como el Consejo de Ancianos en Isla de Pascua. Existen estructuras políticas y administrativas muy bien definidas, pero en el caso de Angaroa las decisiones las toma el Consejo de Ancianos, porque la experiencia, tal como dice el dicho, es la madre de la ciencia. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos a seguir participando en la programación habitual del Canal de la Gente. 73-256-1630 es nuestro teléfono. En horario de oficina nos puede llamar para plantear un tema, expresar alguna inquietud, o bien a nuestro WhatsApp en el mismo formato, más 569-6864-8989. Me refiero en horario de oficina, más 569-6864-8989. De 9 de la mañana a 7 de la tarde, con el mayor agrado, vamos a estar muy al pendiente de todas sus necesidades e inquietudes. Gracias por estar con nosotros. Quédese en el 30, ya llega Contigo en la Tarde. Que le vaya bien.